Muy bien, 7:11 en la mañana. Vamos a comenzar con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Gracias por su generosa sintonía y acompañamiento permanente. Luisa González nos acompaña, candidata a la presidencia de la República, auspiciada por Revolución Ciudadana Lista 5. Luisa, ¿cómo le va? Bienvenida, buen día. Gracias, buen día Fabricio, Belkis, un saludo a todos los que nos están escuchando y un abrazo a la selección, que esperamos que hoy día ganemos, ¿no? Esperemos, ¿no? Esperemos. Estoy de amarillo el día de hoy. Bueno, esta es la primera entrevista que vamos a tener con Luisa González en el contexto de la segunda vuelta electoral. Han pasado 23 días desde el resultado de la primera vuelta, que significó que tanto Luisa González como Daniel Noboa pasen justamente al balotaje que se va a definir el próximo 15 de octubre y antes, el 1 de octubre, en pocos días más, será el debate. Pero quiero empezar con un tema de coyuntura que si es que llegase a ganar Luisa González tendrá que tomar una decisión. ¿Qué va a hacer usted con el resultado de la consulta popular del Yasuní ITT Luisa González en el evento de que en diciembre se posesione como presidente de la República? Bueno, el pueblo ecuatoriano se ha manifestado. Nosotros siempre nos hemos caracterizado por ser respetuosos de la democracia. ¿Usted va a aceptar el resultado que implica dejar el petróleo bajo tierra en el bloque 43? Para mí lo que tiene que primar aquí es la democracia. El pueblo ecuatoriano en su mayoría a nivel nacional se pronuncia a favor de que el petróleo se quede bajo suelo. Entiendo que hay algunas protestas de parte de la provincia donde perdió el sí. Lo de Orellana, pero eso ya no es competencia nuestra, sino que no sé si están llevándolo ya en la Corte Constitucional. En todo caso, será la voluntad del pueblo la que nosotros vamos a aplicar. ¿Y cuál sería el plan o la alternativa, entendiendo que usted va a acatar ese resultado? ¿Cómo suplir ese ingreso que el Ecuador dejará de percibir por la no explotación del bloque 43 en el Parque Yasuní? Partamos por lo primero, el SRI, los impuestos que no han pagado las grandes empresas a nivel nacional. Hay 3.000 millones de dólares de deuda al SRI y de esos 3.000 millones, 2.000 ya están en firme. Pues habría que empezar a cobrar esos dineros y ahí tendríamos, por lo menos para este año fiscal que viene, financiado lo que dejaríamos de percibir por el Yasuní. Es cuestión de cobrar impuestos, es lo que dice usted. Es cuestión de pagar, que cumplan los ciudadanos con su obligación. Todos debemos cumplir con nuestra obligación. Mire, si al bazar de la esquina no emite factura, le clausuran. Una semana clausurado. ¿Qué pasa con los demás deudores? Son 2.000 millones de dólares que se transforman en seguridad, en salud, en medicinas, en educación. ¿Quiénes no están pagando los impuestos? O sea, ¿quiénes son los que no están cumpliendo y a quiénes hay que obligarles a pagar esos impuestos que usted señala? Las grandes compañías, ¿no? Dentro de esa está incluso la Corporación Noboa, pero son grandes compañías que tienen que cumplir con su obligación, que la cumplimos todos. ¿Corporación Noboa tiene deudas con el SRI? 83 millones de dólares es lo que consta en la página del SRI. Entonces la idea sería que paguen las grandes empresas. Aquí se trata de que todos los ciudadanos cumplamos con nuestra obligación. Pero a ustedes, por ejemplo, Luisa, les cuestionan, hablando del tema tributario, por el hecho que durante los 10 años del gobierno de la Revolución Ciudadana hubo varias remisiones de multas, intereses y recargos que desde la óptica de sus críticos terminaron beneficiando a algunos de esos sectores económicos sobre los cuales ustedes señalan hoy hay que cobrarles. ¿Qué responder frente a eso? Nosotros hicimos remisiones en una situación en la que íbamos potenciando a un sector económico, la industria que empezaba a levantarse, que empezaba a producir, sí, lo hicimos, siempre y cuando dejábamos afuera los derechos laborales. Ojo, nosotros podíamos hacer la remisión de deudas después de que pagaran las utilidades a los empleados, siempre protegiendo el derecho de los empleados. Fuera de eso se pudo hacer remisiones para sostener a la industria, para que se garanticen los derechos de los empleados y que podamos seguir funcionando como Estado. Ahora, no podemos vivir de remisión en remisión. Si ya se hizo en la Revolución Ciudadana serán unos 10 años atrás aproximadamente, pero se volvió a hacer hace 4 años atrás, si mal no estoy, cerca de 6.000 millones de dólares, en el periodo de Lenín Moreno. Actualmente ya hay una deuda de 2.000 millones, tienen que cancelar las deudas que tienen con el SRI.
Mire, el padre, la madre que trabaja en una empresa, se le hace la deducción del impuesto a la renta. Pagamos nuestros impuestos. Pues asimismo todos tenemos que pagar los impuestos. Es nuestra obligación ciudadana, porque eso es lo que se ve luego transformado en obras, en las obras que necesitamos, en el equipamiento para la policía, que hay que fortalecerla, en las unidades educativas del milenio, en los niños que tienen que volver a clases. Cerca de 200,000 niños y jóvenes salieron del sistema educativo y nunca más volvieron. ¿Dónde están esos niños y esos jóvenes? Los impuestos sirven para que todos podamos tener una convivencia en paz, armónica y digna dentro del Estado. Correcto, Luisa. Yo me quiero enfocar ya en este tramo en el camino hacia la segunda vuelta electoral. La campaña formal está por empezar el próximo 24 de septiembre. No obstante, así como usted, Daniel Noboa, ya han mantenido apariciones públicas, encuentros, entrevistas, y yo diría que de alguna manera la tónica en este tramo respecto de ambos binomios han sido los cuestionamientos por diferentes expresiones que se han hecho públicas, tanto de su parte como de Daniel Noboa. Ahora mismo, y sin ninguna mala intención por si acaso, revisando la interacción en nuestra transmisión a través de las redes, por ejemplo, le dicen que Luisa se vaya a Venezuela. Y esto a propósito de estas últimas declaraciones. Bueno, si es a las Islas Margaritas, yo estoy encantada. En un medio de comunicación. Me hace falta vacaciones. ¿Qué decir, Luisa, respecto del manejo como tal en este tramo del proceso? Sí, bueno, a ver, los que quieren que vaya a Venezuela, yo encantada me voy a las Islas Margarita. A ver, en realidad aquí me faltó a mí precisar que yo me refería estrictamente a las condiciones de supervivencia física. ¿Qué significa condiciones de supervivencia física? Mire, yo me acabo de quitar el chaleco antibalas al llegar aquí. Tenemos que hacer campaña con seguridad, con chaleco antibalas, con las Fuerzas Armadas que ya se integran a darme la seguridad, por amenazas contra nuestra vida. Miren, no podemos seguir viviendo así. Tenemos un Ecuador en el que solamente en mi proyecto político, la Revolución Ciudadana, tenemos un precandidato a la concejalía de Manta que fue asesinado, un candidato a alcalde en Puerto López que fue asesinado el día sábado, el domingo eran las elecciones, un concejal en funciones en Esmeraldas asesinado, solo de mi partido político y varios militantes, ¿no? Ahora, de otros partidos políticos, el alcalde Agustín Intriago en Manta, el alcalde Chonillo de Durán, casi lo mataron a 2 policías más un civil, mataron un funcionario de esa alcaldía, la de Durán, más un concejal, más el candidato Fernando Villavicencio. Todos los días estamos viendo en las redes sociales y en las noticias cómo muere una jovencita de 18 años, por Dios, por robarle un celular, cómo muere un niño dentro de una balacera, cómo se esconden niños, nuestros niños. Yo soy madre, ¿cómo no me voy a aterrar si digo, este es mi país, por Dios? Pero cuando usted responde esa pregunta y usted reconoce hoy que le faltó precisar que se refiere al tema de seguridad, digamos, ahí tiene que haber también una situación de autocrítica. Yo le escuché después que en otro medio usted le responsabilizó al periodista. Y ahí, en cambio, es usted, y le digo con respeto, quien falla al no precisar la vocería, Luisa. Sí, fallé yo al no precisar, pero a lo que yo me refiero es, y otra vez entonces no precisé, no. A lo que me refiero, yo jamás he hablado de Venezuela. Yo jamás he hablado de esos temas. Yo no hablo ni de izquierda ni de derecha. Yo no meto esto en el discurso político porque yo creo que el Ecuador necesita una sola bandera política, amarillo, azul y rojo. Ecuador está en un punto en el que todos los días muere un niño, un adulto, un padre, una madre. Necesitamos unidad, necesitamos llegar a un acuerdo común de todos los partidos políticos. Tenemos que unirnos, ir a un acuerdo mínimo para sacar adelante al Ecuador. Pero si bien esa es su intención, Luisa, si bien esa es la intención que ustedes pueden tener, ¿qué pasa con el otro lado? Cuando definitivamente no quieren ni buscan un acercamiento, ya se puede evidenciar lo que eventualmente podría ocurrir en el mismo legislativo. Entonces, ustedes pueden tener la intención de alcanzar esa unidad en efecto, pero ¿qué pasa con el resto? Quizá no hay la suficiente madurez política para lograrlo. Mire, solo quiero aclarar un tema, ¿no?
Cuando Luisa González dice media palabra, es titular. Pero el otro candidato dice que no sabe por qué quiere ser presidente y no es titular. Hay un ataque y una observación con lupa, así digo si no digo. Si se ve un pedacito de mi tatuaje, los curiosos no les voy a mostrar el tatuaje entero. Se ve un pedacito de mi tatuaje y dicen es la marca de los lobos. Entonces yo les digo, yo no sabía que los lobos se tatuaban rosas, ya les digo que tengo rosas. Entonces es lo mínimo, es con lupa y ya eso se da para una ola de ataques, de mala información. Un artista sale en Loja parado a mi lado, un artista muy famoso en Loja. Fueron a tocar en un desayuno y ya hacen toda una viralización en redes diciendo es un líder de los lobos. Y es un artista lojano, y ahí está la aclaración. Y no nos podemos pasar la campaña en aclaraciones cuando lo que necesita el país es cuáles son las propuestas. Yo sí estoy llamando a una unidad de todos los sectores, porque es lo maduro, porque es lo correcto. Pero se ha reunido con esos sectores, Luisa. Se ha reunido, más allá del llamado, se ha reunido con esos sectores. Yo creo que el Ecuador tiene que ir hacia una gobernabilidad entre todos. Yo me he reunido con alcaldes, prefectos, juntas parroquiales de todos los partidos políticos, de todos, porque no se trata de qué partido político es el alcalde o el prefecto, se trata de qué necesidades tiene esa población. La gente, nos están matando. Yo vivo en Ecuador, yo no tengo casa en Miami, bueno, la tengo en Canuto y en Quito, vivo con mis padres, pero vivo en Ecuador. A mí me interesa que este país sea seguro, que sea un país donde nos sintamos con la libertad de salir a las calles, de la mano con nuestros hijos. Ustedes han llamado, le ir a pregunto a los usted, parques. ¿usted ya ha llamado o ha tratado de acercarse a la CONAIE, por ejemplo, al propio Leonidas Issa? No he hablado directamente con el señor Leonidas Issa, personalmente. ¿Por qué no? Hay acercamientos, la verdad, porque una, he estado muy metida en la dinámica de la campaña, dos, hay personas de nuestro movimiento que ya han ido haciendo acercamientos ¿Con Issa? también. Entiendo que, no sé si lo hayan hecho ya con Issa, pero lo hemos hecho con otros sectores del sector indígena. Me ha faltado quizás hacer la pausa y preguntar si ya hablaron con el señor Issa. Ayer en una entrevista me preguntaban sobre los puntos de la CONAIE y digo, perfecto, estamos yendo hacia el mismo Ecuador. Yo le hago referencia. González buscará reunirse con Leonidas Issa, Por ejemplo. supuesto que sí, Sí, con Leonidas justamente. Issa y con todos los que puedan sumarse a un proyecto de patria. Justamente sobre eso, escuchemos lo que dijo Leonidas Issa el día jueves en este espacio. El jueves no estuvo acá Leonidas Issa. Póngale un extracto para una reacción de Luisa González. En absoluto, nunca lo hemos tenido. Y yo quiero dejar aquí claro porque hay un relato instalado en el movimiento indígena y en la sociedad. Nosotros hemos luchado en las políticas que han ido en contra del movimiento indígena. Hay un relato de que usted es correísta, de que usted Sí, es cercano sí. al correísmo. Ese es el relato. Ese es el relato, y cuando nosotros estábamos luchando en tiempo de Correa, 2010, 2012, 2015, en los levantamientos, ahora hay compañeros dentro del movimiento indígena que dicen ser anticorreístas, vivían comiendo con el Lo gobierno. que pasa es que usted no era tan visible. A ver, esa respuesta de Issa fue ante la pregunta sobre si Revolución Ciudadana se ha acercado al presidente de la CONAIE. Issa dice que nadie se ha acercado, Ah, mire. ni usted ni ningún emisario. No, ¿No yo cree no. usted que debería ser el momento, y esta entrevista fue al día siguiente de que la CONAIE decide no respaldar a ningún candidato, pero digo, ¿no debería ser el momento de acercarse a la CONAIE y tratar de buscar puntos de coincidencia, Luisa? Sí, por supuesto que sí. De hecho, las propuestas de la CONAIE coinciden totalmente con lo que dice la Constitución de la República, con lo que dice nuestro plan de gobierno. Y el día de ayer estaba en una entrevista, vi que él venía después de mí en la entrevista, dije voy a aprovechar para saludarlo, no lo conozco, nunca en mi vida lo he visto, ni he hablado con él, entonces voy a aprovechar para saludarlo, pero bueno, se canceló, él no fue a la entrevista, tuvo algún quebranto en la salud. Pero sí, es momento de hacer un acercamiento, tal vez eso es momento también de hacer la pausa, después de ver los planteamientos de la CONAIE, son los mismos planteamientos que he venido proponiendo, tenemos coincidencia, el garantizar los derechos de los ciudadanos, el sacar adelante un país. Aquí hay que ponerse una sola bandera. Aquí no se trata de lo que yo quiero o quiere el otro. Aquí se trata de lo que 18 millones de ecuatorianos necesitamos para salir adelante. Usted dice, voy a hacer una pausa. Usted le pregunto puntualmente, ¿va a acercarse a la CONAIE? Sí,
Sí, yo no tengo ningún problema. Yo voy ¿Cuándo lo va a hacer? Bueno, no lo sé, hoy día tengo una Ya. agenda tremendamente a full. No, es que eso no se hace de un momento a otro, Sí, pero por digo, supuesto. ¿en el derrotero tienen más o menos una sí, idea sí. de cómo acercarse a la CONAIE? Bueno, será hacer un llamado a una reunión en conjunto, a ver puntos en común. Mire, la CONAIE puede hablar con la Revolución Ciudadana como puede hablar con el otro candidato. El punto aquí es que quien gane la presidencia de la República tiene que llegar a un acuerdo común con todos los sectores, primero para poder sacar adelante un plan de gobierno y sacar adelante al país garantizando derechos que ya están en la Y Constitución. hablar con otros sectores Sin del centro privatización. hacia la izquierda, los sectores considerados más progresistas, organizaciones políticas, pero también organizaciones sociales. Industria, comercio, industria es fundamental. Yo he venido hablando con la industria también. Necesitamos fortalecer la industria nacional, créditos productivos, baja tasa de interés. ¿Por qué? Porque así yo protejo también el empleo, llegar a exportar nuevamente nuestros productos ecuatorianos, las campañas de primero lo nuestro, son fundamentales. A la calle no podemos salir ni ricos ni pobres en paz. Y eso no obedece a una bandera política. La sociedad civil organizada, con todos, no solamente la CONAIE. El sector sindical, Luisa. También con los sindicatos tenemos que juntarnos. Yo no he recibido ningún pedido de reunión, sí con gremios de médicos, maestros, Pero usted no debería economía acercarse al FUD, popular. por ejemplo, o a los Bien a la sindicatos. inversa. Sí, quizás sí, mientras también veamos que tenemos posturas en común, ¿no? Y ahí, siempre y cuando la agenda sea de país, no una agenda particular. Cuando hablamos de un frente de trabajadores, hablamos de proteger los derechos del 100% de los trabajadores y no solo de un sector, ¿no? Cuando yo hablo garantizar el derecho al empleo en el sector salud, dándoles el nombramiento definitivo, lo mismo tiene que aplicar para los otros sectores, lo mismo tiene que aplicar para educación. ¿Sí? Garantizar, porque la estabilidad que les da el nombramiento definitivo, cuando además es un requerimiento permanente, legalmente corresponde, es garantizar el empleo a todos los ecuatorianos Yo le que están pregunto, dentro del sector yo le pregunto el público. tema de los sindicatos, porque ayer hubo un pronunciamiento del FUD. Tenemos el pronunciamiento del FUD a la mano. Pongámosle un cachito para que escuche también la candidata Luisa González. Próximas horas nosotros vamos a dar a conocer cuál es nuestra postura, que ya ha resuelto, pero obviamente que esa postura del FUD es no apoyar a ninguno de los dos candidatos, porque nosotros tenemos claro lo que significó el correísmo. El tema del seguro social, el primer golpe al seguro social le dio el correísmo en el 2015. Correcto. Eliminando Se refiere José Villavicencio a la eliminación del 40% del aporte del Estado para el Seguro Social. Y él anticipa, como presidente del FUD, que aglutina varias filiales que no respaldarán, y ayer en la tarde tuve una entrevista con él en mi espacio digital, con José Villavicencio, que no respaldarán ni al candidato Daniel Noboa, ni tampoco a la candidata Luisa González. Y yo le preguntaba si no había alguna posibilidad, y me enfoqué en preguntarle, alguna posibilidad de acercamiento con Revolución Ciudadana por la orientación ideológica, y él lo ha descartado. En estas condiciones le pregunto, ¿no hay posibilidad de que en cambio del lado de Revolución Ciudadana y de la candidatura de Luisa González se acerquen a los trabajadores sindicalizados para tratar de buscar mínimos en el horizonte que usted ha planteado, de tratar de generar este consenso nacional que tanto necesita el país? Luisa González. Bueno, aquí él ha sido claro en decir que no le interesa un acercamiento con la Revolución Ciudadana. Yo le voy a decir que a mí, como Luisa González, me interesa un acercamiento con los trabajadores, que se garanticen sus derechos. Más que con los dirigentes. Que haya... Mire, no siempre todos los trabajadores se sienten representados por los dirigentes. Que bienvenidos sean los dirigentes si es que van a hablar en nombre de todos sus miembros del sindicato, si los miembros del sindicato sienten que sus planteamientos se los han garantizado durante toda esta gestión, estos años, pues bienvenidos sean. Yo me sentaré con todos, sin excepción. Si alguien necesita conversar con Luisa González, habrá el diálogo y la apertura siempre. Siempre. Con cualquier sector. Con todos los sectores, izquierda o derecha. Incluyendo aquellos sectores con los que son claramente antagónicos. Ejemplo, el sector de construye. ¿Usted podría dialogar con ellos, Luisa?
si estamos hablando que construye, tiene un bloque en la asamblea de representantes. Tiene asegurados 28, podría tener algo más, no lo sabemos, pero Sí. al menos 28 y será la segunda fuerza política. Y hay que dialogar, por supuesto. Usted no cierra la puerta a dialogar No, con ese sector. No cierro la puerta a dialogar con absolutamente nadie porque hay que construir entre todos. Mire, las riñas políticas, las banderas políticas, eso se queda aquí, en la mesa política de los que hacemos la política, ¿no? Pero cuando tú tienes que construir país, tú tienes que aparcar si me cae bien, si me cae mal, si un día me dijo el tatuaje, si el otro día me dijo lo otro. Eso tienes que hacerlo a un lado porque hay una agenda superior. La agenda superior es que podamos volver a salir a la calle con nuestros hijos de la mano tranquilos. Yo tengo un hijo de 9 años. Yo quiero volver a ir al parque a jugar con mi hijo en paz, salir con mis perros en paz, ir a comer en paz. Que podamos montar un negocio sin temor de que te vacunen. ¿Por qué no han logrado ustedes con su campaña aglutinar, digo, por la orientación ideológico-política que ustedes promueven, a todo el sector a todas las fuerzas políticas y sociales de ese sector que usted representa, del centro hacia la izquierda? ¿Por qué no se ha logrado eso, Luisa? Bueno, hay discursos que la verdad a mí personalmente me resultan un poco incomprensibles, ¿no? El FUD dice que no se reúne con la Revolución Ciudadana por el 40% que se le quitó al IES. Y yo le puedo responder, el 40% que le quitamos al IES, ok, vamos a ver que mientras se quitó ese 40% al que se refiere, se construyó el Hospital del Sur en Quito, el Hospital Calderón en Quito, del IES, ¿no? Había equipamiento, había médicos, había medicinas, había préstamos quirografarios, préstamos hipotecarios, la gente se endeudaba para comprar sus casas. El IES, más que se duplicó el número de afiliados, porque además la gente se afiliaba voluntariamente, porque funcionaba el IES. Incluso gente de clase media alta se afiliaba voluntariamente al IES, porque sabía que ahí tenía una atención muy buena. A ese punto llegamos con el IES. Analicemos prácticamente, sin odios, sin pasiones, dejando a un lado apreciaciones personales, intereses personales. Analicemos técnicamente qué fue el IES en la Revolución Ciudadana y qué es el IES el día de hoy. El día que aterricé en Quito, que venía de Loja, se me acercó un médico del IES en el aeropuerto y me dijo, rescaten el IES, por favor, se nos están muriendo los niños. Le prometo que yo me tengo que contener para no quebrarme. Me pongo en la situación de esa madre que su hijo tiene que morirse porque no hay atención en salud, no hay empleo, no tienes cómo salvar la vida y no hay economía que resista a una buena enfermedad. Entonces, tú dices, ¿cómo dejaron destrozar así el sistema de salud? ¿Hacia dónde vamos? Hacia recomponer un país, y eso no puede ir por una agenda política. Cuando dice, yo no me voy a sentar con el correísmo por el IES, Dios, sentémonos entre todos, por favor, porque ahorita ya no hay ni siquiera medicina, ya no hay ni siquiera paracetamol. Tenemos que levantar este país. La fórmula del desastre es la división y la fórmula del éxito es el trabajo en equipo, en conjunto. Ecuador necesita sanar, Ecuador necesita dejar los discursos de odio, Ecuador necesita unidad. Así es. El odio nos ha traído aquí. Correcto. El país necesita sanar realmente. Luisa, de otro lado, tras valorar la campaña en primera vuelta, yo le consulto, ¿qué será fundamental potenciar en esta segunda vuelta para lograr captar el voto de los indecisos, el voto de quienes se decantaron por otras opciones en la primera vuelta electoral? ¿Y cuál será también el protagonismo de su compañero de fórmula, Andrés Arauz? Bueno, nosotros estamos llevando al conocimiento de los ciudadanos con claridad cuál es el programa de gobierno, la visión de país que tiene la Revolución Ciudadana, que es una visión de derechos, como lo dice la Constitución de la República, ni más ni menos que eso, salud y educación públicas de calidad y gratuita, fortalecidas, con el presupuesto y el personal necesario para que funcionen, la gente en el centro del Estado, la seguridad, que pasa por volver a fortalecer a la policía. No puede ser posible que envíen a un policía a combatir a la delincuencia sin armamento, sin chaleco antibalas, sin municiones. También son padres, también son hijos, también son hermanos. No los pueden enviar desprotegidos a luchar contra la delincuencia. Entonces necesitamos una fuerza pública fortalecida.
la gente debe conocer y contrastar realmente qué le están ofreciendo cada uno de los candidatos y más allá de eso, quién realmente te va a cumplir lo que te ofrece. ¿Cuánto se va a destinar para seguridad, por ejemplo, que es la principal preocupación que tenemos los ecuatorianos? Sí, ¿Cuánto y cómo? $500 millones es lo que tenemos planificado invertir. ¿De dónde saldrá esa plata? De la Reserva Internacional, que traeríamos 2.500 millones de un tramo de la Reserva. 500 van a seguridad, aproximadamente 78 millones van a la reposición de vehículos, motos y autos para la policía y un aproximado de 84 millones iría a lo que es equipamiento, armamento, municiones, chalecos antibalas, equipos de comunicación. Luego hay que arreglar UPCs, VCs. Habrá que ponerle ahora vidrios antibalas. ¿Se puede usar esa plata que usted está señalando? Porque eso también ha generado controversia y de hecho el candidato, su adversario, Daniel Noboa, también ha mencionado el uso de recursos de la Reserva Internacional. Pero le pregunto, ¿se puede usar esa plata? ¿Esa plata es para la disponibilidad del manejo de lo público, Luisa? Hay tramos allí. Hay tramos que le pertenecen a los depositantes de la banca, hay tramos que están en oro, en derechos especiales de giro, y hay un tramo que nos pertenece a todos los ecuatorianos, que es un tramo que debe servir incluso para los gobiernos autónomos, para las alcaldías, las prefecturas, las juntas parroquiales, para que hagan sus obras. La Reserva Internacional históricamente, en promedio, nunca ha pasado de $4.000 millones, en promedio. Ahora, pues superó los 8.000, supuestamente ya está alrededor de los 7.000. Sigue habiendo ahí un tramo que podemos usar en la vida de los ecuatorianos, en volver a reactivar la economía, en el crédito productivo para la industria. O sea, se entiende que hay un tramo de la Reserva Monetaria que no se puede utilizar. Que no se puede, que pertenece a los bancos, que pertenece a los clientes de los bancos, se entiende. Usted tiene claro que eso no se puede utilizar. Y no lo voy a utilizar jamás. Nunca lo hemos topado, de hecho. Por eso la reserva siempre estuvo en nuestro periodo, fluctuó, ¿no? Hubo meses en los que estuvo en 6.000 millones, 5.000, 4.000, pero en promedio estuvo en $4.000 millones. La dolarización se sostiene. La dolarización se sostiene sobre todo cuando tú produces en el Estado, exportas, ingresan dólares. Ahora mismo están saliendo muchos dólares a través de un exceso en importaciones. Debemos ir hacia la industria nacional. Proteger la industria nacional es proteger el empleo, que es lo que vamos a generar. Luisa, lo último de mi parte, insisto en mi pregunta, el protagonismo de su compañero de fórmula en este tramo, Andrés Arauz. Estaba olvidando de responder esa parte. Sí, Andrés ha estado haciendo entrevistas en territorio. De hecho, ya les avisaremos, haremos algunos temas en conjunto nuevamente. El día de ayer nos hemos reunido con el Banco Mundial también. No se han hecho públicas esas fotos, me falta que publiquen eso. Estuvimos juntos con Andrés, reunidos con el Banco Mundial, viendo ya las líneas de inversión en el país. Hay 150 millones que están por aprobarle para Ecuador, para inversión en infraestructura. Allí tendríamos cubiertas ciertos tramos de la red vial, además, infraestructura urgente, el puente en Puerto Quito, entre otras obras, el socavón en Sucumbíos, que afecta a varias provincias de la Amazonía, varias obras, hay 150 millones allí. 150, 190 millones que son para lo que es todo lo que es educación, 500 millones para lo que es el bono, que habrá que hacer también un análisis nuevo de quiénes están recibiendo el bono y a quienes les han quitado. Hay adultos mayores, madres con niños pequeños que les han quitado el bono, pues hay que ver quién merece ese bono también. Entonces, esa reunión con el Banco Mundial la tuvimos ayer con Andrés. Nosotros seguimos trabajando, tenemos algunas reuniones adicionales a nivel internacional que vamos a seguir haciendo en conjunto y algunas de forma independiente porque yo estoy en territorio, entonces Andrés irá en mi representación. Luisa, lo último, usted ya tiene un
un primer bosquejo de lo que podría ser su equipo de gobierno si llega a ganar las elecciones? Lo tengo y no lo voy a decir públicamente. Eso le va a todavía. preguntar, ¿cuándo lo va a presentar? ¿Lo va a presentar en algún momento, tal vez antes del 15 de octubre, o no lo va a hacer antes de las elecciones? No lo voy a hacer antes de las elecciones, porque hay temas que yo sigo analizando hasta que no esté en definitivo, porque hay que ver hojas de vida, técnicamente, experiencia, conocimiento, que no tenga la balanza inclinada hacia un sector, eso es fundamental. Por ejemplo, en agricultura, ¿no? En el MAGAP, quien vaya a presidir el MAGAP no puede ser juez y parte, es decir, no podría ser un exportador de productos agrícolas cuando hay un reclamo y una necesidad del sector productor. Entonces, la balanza se inclinaría hacia un lado, por lo cual necesitamos gente con capacidad, con experiencia, pero sin compromisos particulares. Luisa González, gracias por el tiempo, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Gracias a la candidata presidencial Luisa González. Se nos quedan algunos temas en el tintero y habrá oportunidad de seguir conversando con ella en el desarrollo de esta campaña rumbo a la segunda vuelta electoral del próximo 15 de octubre. 7:41, pausa aquí en A Primera Hora.